Buenas tardes, buen fin de semana. Los invito a una vez más rezar juntos. Hoy vamos a compartir un pasaje que está en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. La esperanza de la llegada del Mesías estaba acompañada también de una expectativa que era el regreso de Elías. A lo mejor nos cuesta entender esta mentalidad de que un profeta que había solo combatido contra el culto a Baal, a un falso dios, que había sido perseguido por el rey de Israel y por su esposa, podía como reencarnarse o volver a aparecer en la historia. Jesús toma de todas maneras esta expectativa y pone la respuesta de esta esperanza del pueblo de Israel en la presencia del Bautista, aquel que viene como Elías, llamando e invitando a la conversión, señalando desde ya el fracaso humano, el fracaso aparente. Tanto Juan el Bautista como Jesús son rechazados porque no se adaptan en definitiva al modo como las autoridades y muchos en el pueblo judío esperaban que se presentara el Mesías con poder político para vencer a los enemigos. Entonces son rechazados, y este rechazo que Jesús reconoce inmediatamente después, porque esto es importante también subrayarlo, inmediatamente después de haber compartido con los discípulos su transfiguración en el monte, aquel anuncio de la presencia de Dios en él, aquel anuncio de la futura glorificación, con ese resplandor que le viene a Jesús, que muestra un poquito de la gloria que va a tener después. Elías fue arrebatado, no fue asesinado como esperaban las autoridades judías de su tiempo, fue arrebatado, como nos cuenta en la Biblia, en una carroza de fuego y llevado al cielo. Por eso queda pendiente esta segunda visita de Elías en la conciencia, en el corazón del pueblo de Israel, como el anuncio ya definitivo de la llegada del reino de Dios. Y estas dificultades que tienen para comprender tanto a Juan el Bautista como a Jesús tienen que ver con, un poco lo compartíamos ayer, con la dificultad de dejar que Dios pueda modificar los propios planes o las propias expectativas, la dificultad de la novedad. En definitiva, hay una tendencia que puede estar a veces también en nuestro corazón a, como quien dice, tener a Dios en la mano. Ya sé cómo es, ya sé cómo tiene que orar, conozco su manera de ser, de mirar las cosas, conozco su manera de tratarme y de tratar a los otros, conozco lo que es prepararse en un Adviento para celebrar la Navidad, lo he hecho muchísimas veces, entonces uno puede correr el riesgo de pretender, consciente o inconscientemente, saber cómo son las cosas y de algún modo tener cierto control sobre Dios y sobre su manera de presentarse a nosotros. Un desafío muy interesante que nos presenta cada Adviento, que es si nos preparamos para Jesús que va a venir en esta Navidad, en esta Nochebuena, y puede hacerlo de una manera nueva, no espectacular, seguramente, no muy llamativa, no es su estilo, podríamos decir así, pero sí venir de una manera nueva a nuestra vida, pero no solo en la Navidad, sino también en distintos momentos, en cualquier momento de nuestra vida puede hacerse presente este Dios que viene a renovarnos, que viene a sugerirnos cada día un nuevo modo de vivir o, en todo caso, un camino a hacer para permitir que Él sea cada vez más realmente Dios en nuestra vida. Así podemos experimentar el Adviento como un tiempo que nos hace ejercitar esta necesidad de estar en conexión
permanente con Dios, esta necesidad, como quien diría, de sintonizar cada vez más con las cosas de Dios, con el corazón abierto a sus novedades y sobre todo con este gran desafío de ir perdiendo de algún modo el control, incluso sobre mi propia vida, dejar que Jesús venga a conducir, a guiar, que tome en sus manos mi vida, mis decisiones, mi modo de relacionarme con Dios y con los demás. Es difícil imaginarlo, es bueno pedirlo con mucha insistencia en la oración, esta predisposición, esta apertura a liberarnos de todo, a no aferrarnos a nuestros criterios, a nuestros modos de vivir, incluso de vivir la fe, creyendo que son válidos, definitivos y los únicos válidos y definitivos, sino abrirnos a algo nuevo que Dios nos pueda traer. Para esto, sin duda, es necesaria mucha oración, una de las grandes propuestas de este tiempo, mucha austeridad a la luz de la vida de Juan el Bautista, quitarnos de todas las cosas que nos pueden dar seguridad, incluso seguridad espiritual, abrirnos absolutamente a este Dios que quiere y puede hacer cosas nuevas en esta Navidad, quiere y puede hacer cosas nuevas en distintas circunstancias de nuestra vida que nos tocan vivir. Es Él el que se hace presente con el poder de Dios para transformar nuestra vida, para que a partir de esa transformación seamos también nosotros capaces de transformar a otros con humildad, con sencillez, pero ser instrumentos de ese reino que Jesús vino a traer. Para eso se encarna y para eso va a dar la vida. Pidámosle a la Virgen que nos acompañe en este camino, pidámosle a Juan el Bautista también esa disponibilidad que supo tener incluso para esforzarse él también en modificar la imagen que se había hecho del Mesías. Podemos recordar que ya preso escucha hablar de las cosas que hace y dice Jesús, y entonces le manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? No le cerraba al Bautista el modo de Jesús según lo que él esperaba, sin embargo se abrió a consultarle a Dios, a preguntarle a Jesús, y se abrió a la respuesta que recibió a través de sus discípulos, reconociendo la presencia de Dios en este Mesías tan distinto de que él esperaba. Ojalá por su intercesión y la intercesión de la Virgen podamos descubrir esas presencias nuevas de Jesús. Ojalá a través de nuestra oración abramos el camino a Dios para que nos sorprenda, para que nos regale algo nuevo cada vez que se nos haga presente y especialmente en esta Navidad. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.